Hi guys, how are you? As you know, we have to be working with our platform e-academic for the following weeks due to this virus, COVID. So what I want you to do is the next. We have to be working on our platform from the book English Results. Entonces, vamos a trabajar con la plataforma, con eso les voy a calificar. Nos dieron instrucciones de que obviamente los exámenes se aplazan y vamos a estar trabajando con la plataforma. Se van a aplazar los exámenes, esto nada más va a contar para su escala. Entonces, si no lo tienen completo, si no lo hacen, si no me lo mandan, pues no van a tener su escala completa, ¿ok? Entonces esto solamente es para escala, se les va a calificar, pues bueno, igual normal con los exámenes y escala, ¿ok? Entonces, lo que quiero que hagan para el día lunes 23 de marzo, vamos a ir a la plataforma de nuestro libro, English Result, y nos vamos a ir a la unidad 7, ¿ok? Nos vamos a ir a la unidad 7, vamos a retomar desde ahí, y lo que quiero que hagan es que abran gramática y abran vocabulario, ¿ok? Entonces, de aquí pueden escoger cualquiera de estos ejercicios, el que ustedes quieran. Solamente quiero que trabajen por ahora, para esta clase de lunes, gramática y vocabulario, ¿ok? Entonces, solamente van a escoger un tema y un ejercicio, uno de gramática, uno de vocabulario, van a hacer la captura de pantalla y eso es lo que me van a subir a la plataforma, ¿ok? Entonces, eso se tiene que subir el día lunes, durante todo el día, no importa si es a la hora de nuestra clase o no. No, lo único que sí debe de ser importante es que sea el lunes, que no pase de lunes, porque si no lo suben el lunes, ya no va a valer, ¿ok? O sea, es como si estuviéramos en nuestra clase. Entonces, el día lunes lo tienen que subir y así, ¿no? Así nos vamos a seguir trabajando con esta plataforma, que son los temas que hemos visto en la clase. Entonces, para el lunes de la unidad 7, vamos a subir un ejercicio de gramática, solo uno, y uno de vocabulario. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier duda, estoy en la plataforma. En la hora de nuestra clase voy a estar checando las tareas que ya estén arriba y si me quieren mandar algún mensaje, me lo pueden mandar a mi correo que es patti14-sg@hotmail.com. Ahí voy a estar resolviendo todas las dudas, ¿ok? Take care, guys. See you later.